Quiero compartir alguna palabrita antes de terminar esta transmisión. Venimos los últimos domingos avanzando sobre el libro de Hechos, estudiando el libro de Hechos. Quizás no un estudio exhaustivo, no es un estudio exegético como quizás le gusta a los más estudiosos, ¿sí? Porque tampoco estamos haciendo un estudio de Hechos simplemente por estudiar el libro de Hechos. Lo estamos haciendo porque entendimos en este tiempo que en el libro de Hechos hay un modelo que nosotros necesitamos aprender, ¿sí? Para este tiempo tan especial que vivimos como iglesia y como planeta, ¿sí? Estamos viendo allí en el libro de Hechos el movimiento de esa primera iglesia, y bueno, como lo dijimos en mensajes anteriores, esa iglesia salió de un encierro. Si bien fue un encierro con propósito, fue un encierro voluntario, pero ellos estuvieron encerrados cumpliendo algo que el Señor Jesús les había pedido, que era buscar al Espíritu Santo. Cuando definitivamente el Espíritu Santo llegó, empezó a actuar sobre ellos y a través de ellos en toda la ciudad y aún en otros lugares, ¿no? de esa provincia, de esa nación, de ese país donde ellos vivían. Y nosotros estamos estudiando el libro de Hechos porque queremos aprender cómo se movió la iglesia en un ambiente raro, porque todo lo que fuimos viendo en los primeros 8 capítulos sucedió en cuestión de días, quizás un par de semanas, y para ellos de pronto el ambiente se puso raro. Como se puso raro para nosotros a mediados de marzo, ¿no es cierto? Y queremos nosotros también ser contagiados de ese fuego que tenían aquellos primeros cristianos en la iglesia primitiva, como solemos decir, ¿no es cierto? Un fuego que, bueno, que terminó encendiendo a todo el mundo, ¿no? O si queremos usar términos un poquito más contextuales, una pandemia, queremos terminar contagiados de ese virus como si fuese una pandemia de amor, de poder, de gozo, como lo venimos enseñando. Hoy estamos llegando al capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a ver cómo se convierte al cristianismo quien fuera uno de los mayores perseguidores de la iglesia. Se llamaba Saulo y después lo empezamos a conocer como Pablo, el apóstol Pablo. Pero antes de meternos en la historia de Pablo y de que comience una nueva fase en la vida de esa iglesia primitiva, hoy vamos a hacer un resumen para terminar de sacar algunas conclusiones que creo que son muy importantes para nosotros. Todo lo que hemos visto hasta ahora, y recuerden que pueden ver y revisar cada mensaje en el canal, ahora, en el canal donde están ahora, ¿sí? Todo lo que hemos visto nos recordó algunas cosas importantes. Primero, que el Evangelio del Reino no busca tener un lindo mensaje, sino que busca realizar la gran comisión para ver naciones discipuladas. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos y obviamente a nosotros también, justo antes de ascender al cielo, volver al trono de Dios, donde está ahora justamente intercediendo por nosotros. Ahí en Mateo capítulo 28 ustedes pueden leer esas palabras de Jesús, ¿no es cierto? Cuando Él mandó a sus discípulos, y obviamente nos mandó a nosotros, a ser discípulos, predicando en el nombre de Jesús. Así que el Evangelio del Reino no busca simplemente tener un lindo mensaje, ¿no? Sino hacer discípulos en las naciones. Lo que fuimos viendo también nos recordó que el Evangelio del Reino busca ver todo transformado a través del amor de Cristo, ¿sí? Trayendo restauración de todas las cosas. El mismo apóstol Pablo, del que recién les hablaba, escribía a los colosenses un tiempo después, en el capítulo número 1 de esa carta, y él les decía que estaba abocado a reconciliar todo, y nos desafiaba a nosotros como iglesia a hacer lo mismo, a reconciliar todo, ¿no? Es decir, hablando de aquella enemistad que se produjo entre Dios y los seres humanos, que trajo como consecuencia la enemistad con todo el planeta, ¿no? Y sus consecuencias. Bueno, Él nos habla acerca de reconciliar todo. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, Dios mismo, Jesús mismo dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Es decir, este evangelio del reino
del que estamos hablando, el que venimos predicando y el que seguiremos predicando, busca eso, busca ver todo transformado. Lo que vimos también nos recordó que el Evangelio del Reino no tiene límites, ¿sí? Que su mensaje es expansivo, que todo lo abarca. Y fue lo que dijeron los profetas muchos años antes, muchas décadas antes de que Jesús apareciera en escena. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 9, cuando él dijo que la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Entonces, lo que nos fue quedando claro, lo que fue muy obvio para nosotros, es que cualquier iglesia que se conecta al cielo, ¿sí? Empieza a vivir todo lo que ese Evangelio del Reino anunció, ¿sí? Y es lo que justamente vimos en la iglesia del libro de los Hechos, ¿no? Una iglesia del reino como esa, como la iglesia primitiva, como la primera iglesia, manifiesta las características del reino al que pertenece, ¿sí? Ahí en Jerusalén ya se observaba el movimiento que había nacido a través de los apóstoles, con esa fe que ellos empezaron a predicar en Cristo Jesús. Vimos en el capítulo 2, versículos 6 al 13, el momento exacto en que el Espíritu Santo comienza con ese movimiento, ¿sí? Así que una iglesia del reino es una iglesia que vive en constante movimiento por el accionar del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. En el libro de Hechos también vimos que es irrefutable el hecho de una nueva nación que estaba surgiendo en medio de los que se iban convirtiendo al mensaje de Jesucristo. Hechos capítulo 2, otra vez, también lo vimos. Leímos en el versículo 40 en adelante que ese día se añadieron como 3.000 personas. Está hablando del primer día en que se predicó ese evangelio, ¿no? 3.000 personas, los cuales se mantenían fieles, dice, a las enseñanzas y también se mantenían fieles al mutuo compañerismo, al partimiento del pan, las oraciones, ¿sí? Es decir, había un nuevo pueblo, una nueva nación, ¿sí? Surgiendo espontáneamente en medio de todos aquellos que iban consagrando sus vidas al Evangelio de Jesucristo. Esta nueva nación manejaba otros códigos económicos, ¿sí? Para el cuidado y avance de todos ellos. Otra lección importante que fuimos aprendiendo. Recuerden, estamos haciendo un resumen, ¿no? Una lección importante, códigos nuevos, códigos económicos nuevos. Otra vez el capítulo 2, versículo 43 en adelante, dice que vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Y cuando predicamos este mensaje, dijimos que esto no tiene absolutamente nada que ver con el comunismo, porque lo hacían voluntariamente, lo hacían de corazón, realmente tenían una motivación interna que hacía que ellos apliquen esos nuevos códigos económicos, ¿sí? Y lo marcamos especialmente porque estamos en una época, una era, donde lo económico parece ser casi lo más importante. Digo casi por si me equivoco, pero la verdad es que lo económico llena todo, ¿no? Y estamos todo el tiempo preocupados por lo económico. Bueno, esta iglesia primera, nos enseñó a vivir con nuevos códigos económicos. Ellos tenían la visión de que en esta nueva nación todos debían gozar de salud, para ejercer con lo máximo de su vida y con lo máximo de su tiempo la misión que Dios les había encomendado. Por eso es que ellos no concebían que hubiese enfermos entre ellos. Y cuando leemos el libro de Hechos, pasajes que aún ni siquiera hemos leído todavía, pero lo vemos en todo el libro, ellos tenían una tremenda preocupación por aquellos que estaban enfermos. Seguramente eso fue lo que Pedro y Juan observaron en ese paralítico al que terminaron sanando por el poder de Jesús, que siempre estaba en la entrada del templo de Jerusalén. Ellos lo vieron como una persona llena de potencial, pero en el estado en el que estaban no servía de mucho. Entonces dijeron, con estas nuevas normas que ellos fueron aprendiendo, no puede ser que alguien con tanto potencial para servir a Dios esté aquí en la escalinata del templo sin poder moverse. Y ese fue un parámetro
que acompañó la vida de la iglesia todo el tiempo. Tenemos que aprender eso, ¿sí? No ver a nadie enfermo para que pueda continuar con la misión que Cristo le encomendó. En esta iglesia vemos a los hermanos, a los apóstoles, a los líderes que exhortaban al pueblo a que se den cuenta de que sus tiempos de renuevos, ¿sí? Sus tiempos de renuevos están en Cristo y que proceden del arrepentimiento. Por eso ellos todo el tiempo hablaban de arrepentimiento, ¿sí? Y empecé diciéndote esto para que entiendas esto, que el arrepentimiento que predicamos nosotros no pretendemos que sea un arrepentimiento religioso, no es un arrepentimiento porque sí, sino que es un arrepentimiento que nos conviene, porque una vez que nos arrepentimos de nuestra vida sin Cristo y de todo lo que eso significa, no vamos a entrar en detalles, ¿sí? Pero una vez que nos arrepentimos de esa vida, decidimos empezar una nueva. Eso significa arrepentimiento. Hacer un giro de 180 grados. Estábamos yendo hacia una dirección, vamos en otra. Pero ¿con el fin de qué? Con el fin de ser renovados, con el fin de ser restaurados. Tenemos que aprender esto y tenemos que predicarlo. Porque hay mucha gente realmente que está deseando un renuevo para su vida. Y ustedes saben, han probado en muchas cosas, con muchas personas, con distintos métodos, pero la renovación no llega. O en todo caso, lo que consiguen es algo que dura muy poco, demasiado poco, ¿sí? Y ya otra vez están en el mismo camino de depresión, de rencores, de enojos. Bueno, todo eso, decían estos discípulos de la primera iglesia, se solucionaba con un verdadero arrepentimiento. Por eso es que ellos todo el tiempo lo predicaban. Esta iglesia, los primeros, mostraban una posición clara y definida ante el gobierno de sus días, ¿sí? Hoy nosotros hablamos de que nuestros gobiernos suelen llevarnos de las narices, ¿eh? A veces, inconscientemente, sufrimos de ese traslado, del llevarnos a sus voluntades de las narices. Bueno, de esta primera iglesia aprendemos su posición, su postura firme, clara, definida delante del gobierno de aquellos tiempos. En el capítulo 4 de Hechos, ellos decían, hablando con la gente del gobierno de ese momento, ¿no? Ellos decían, juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Posición clara. Es cierto que esta posición clara a muchos le costó la vida. Es cierto, hablamos de eso el domingo pasado. Si no pudiste estar en la transmisión, conseguiste ese mensaje, escúchalo, porque a veces esto asusta. Bueno, pero tenés que escuchar el mensaje del domingo pasado. Ellos nos mostraron una posición clara frente a gobiernos que querían torcer su voluntad, que querían subyugarlos, que querían dominarlos, ¿sí? Esta iglesia, la primera iglesia, también nos mostró en todo lo que fuimos estudiando que los estaban persiguiendo, pero los resultados de esa persecución solamente significaban la transformación de las ciudades, ciudades desoladas, ciudades quizás entristecidas por lo que vivían. ¿Se acuerdan que en alguno de los mensajes también les compartimos que una característica de aquella época era la esclavitud? Había un 70% de la población que eran esclavos, ¿sí? Así que ellos sufrían quizá de depresión constante, de tristeza, de aflicciones varias, ¿no?, por la esclavitud que se vivía en aquel tiempo. Pero a donde el Evangelio iba llegando, esas ciudades se transformaban en ciudades de gozo. Lo vimos en el capítulo 8, lo pueden repasar después si quieren, ¿sí? Es decir, es evidente que el Evangelio del reino que se expresaba en aquel tiempo y que aún se manifiesta hoy, es un evangelio de contracultura, ¿sí? Donde ese evangelio va llegando, ¿sí? Y lo vimos a lo largo de toda la historia, no solamente en el libro de Hechos, lo que estudiamos, sino que lo vimos a lo largo de toda la historia, desde aquella época hasta hoy, donde el evangelio llega, se transforma inmediatamente en una contracultura. Es decir, lo que la cultura muestra
y con lo que la cultura termina, es decir, muerte, depresión, estrés, etcétera, etcétera, el Evangelio lo revierte. Y a esas lecciones tenemos que prestar atención. Por eso es que estamos estudiando el libro de Hechos, porque en esta época tenemos una cultura quizás más arraigada que antes en su intención de destruirnos. Obviamente, sabemos bien, es una cultura que viene del infierno, por eso tiene esa intención. Pero la cultura de Cristo, la cultura de la iglesia, la cultura del reino de Dios es una contracultura. Por lo tanto, es un evangelio que predica vida, que predica paz, que predica gozo, ¿sí? Fortaleza, todo lo que venimos diciendo. Y era evidente que estos cristianos habían aprendido una lección básica de una frase que Jesús les había dicho. Jesús en un momento, mientras estaba entre ellos cumpliendo con su ministerio, Mateo capítulo 22, para aquellos que toman nota, dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Ya sabemos que César, más allá de que fue el nombre de uno de los emperadores del Imperio Romano, después lo fueron llamando a todos de la misma manera, ese César es representante del sistema reinante. Jesús no estaba hablando de un personaje, porque ese personaje en definitiva murió cuando le tocó morir y después vino otro. Él cuando hablaba de César estaba hablando de un sistema reinante. No solo del sistema económico, sino un sistema que representaba todo lo de la época, la cultura, las costumbres, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Por eso este pasaje es aún aplicable hoy, ¿sí? Cada sistema de la sociedad está representado por esa palabrita, por ese nombre, César, porque todo estaba manipulado por el imperio en aquel tiempo. En pocas palabras, lo que Jesús quiso decir con esa frase, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, él lo que estaba diciendo es esto, el César no tiene ningún derecho de reclamar la lealtad que le pertenece a Dios. ¿Sí? ¿Entendemos esto? ¿Sí? Recuerden, César igual sistema. Así que Jesús estaba diciendo, nos estaba enseñando, ellos lo aprendieron y lo tenemos que aprender nosotros, el sistema no tiene ningún derecho a reclamar la lealtad, la postración, ¿sí? El que nos humillemos delante del sistema. ¿Sí? Porque eso es algo que le pertenece solamente a Dios. Jesús decía, el César no es un Dios, por eso se le da lo que le toca. Y a César le tocó una moneda, porque la moneda es representante de los sistemas del mundo. Un sistema que parece ser todo, pero en realidad no son nada, un sistema asfixiante, pero limitado. En cambio, la lealtad a Dios es innegociable. Por eso, mientras que a César le tocaba solo una moneda, a Dios le toca la gloria. Porque la gloria es el sistema en el cual no hay límites. No hay límites. Cada lugar que es penetrado por la gloria de Dios es un lugar que automáticamente se transforma en un espacio sin límites, donde la paz es sin límites, donde el gozo es sin límites, donde la fuerza es sin límites. ¿Sí? La gloria de Dios es solo de Él, valga la redundancia. La gloria le pertenece solo a Dios. Jesús quiso decir, el César tiene la espada, el poder militar, pero nosotros tenemos la verdad. Y la verdad va a vencer a la espada. ¿Por qué lo dijo él en aquel tiempo? Porque Roma imponía su imperio a la fuerza, por la presión, por la intimidación, por el temor. ¿Sí? Ese era el sistema que usaban. Pero la verdad, como nos mostraron los primeros cristianos, la verdad del Evangelio conduce al arrepentimiento por convicción. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Mientras Roma te hacía arrepentirte a la fuerza, el reino de Dios simplemente te deja que te arrepientas por convicción. Por ejemplo, ustedes cuando llegaron a la iglesia, nadie los obligó a arrepentirse, sino que cada uno fue sintiendo desde adentro la necesidad de, como les decía antes,
abandonar la vieja vida y empezar una nueva. Entonces, en el reino de Dios, ¿sí? En el reino de Dios, el arrepentimiento es por convicción. En el reino de Dios se levanta, ¿sí? A los intimidados por la opresión, ¿sí? Como pasó con aquel paralítico que les mencioné recién y con tantos otros que de la vergüenza pasaron al gozo pleno, ¿sí? Este reino de Dios hacía que estos intimidados por el sistema se terminen convirtiendo en creyentes apasionados por el amor de Cristo. Lo vimos en las historias de la Biblia una y otra vez. Los que habían sido avergonzados por sus cargas, por sus enfermedades, ¿sí? Aún aquel, para aquellos que conocen la historia bíblica, aquel que fue avergonzado por los espíritus inmundos que habitaban dentro de él, cuando fue liberado por el evangelio del reino, perdió toda vergüenza, ¿sí? Y alabó a Dios por el resto de su vida. Este es el evangelio del reino, el que predicaron los primeros cristianos, que necesitamos predicar hoy. Entonces, quiero terminar este mensaje, estas palabras, y quiero decirle algo a la iglesia. Quiero decírselo aún a los amigos que hace poco se conectan. Y quiero decírselo a los que puedan ver este video mañana, pasado, el mes que viene, sin que nosotros los conozcamos nunca. Déjenme que les diga algo. La pandemia de amor, poder, gozo y salvación está en el aire, está en las calles. Contagiate de ese virus y contagia a otros. Infectate de ese virus y el temor se irá. Inhalá ese aire y va a cambiar tu ánimo, va a cambiar tu aliento, van a cambiar tus fuerzas. Ese es el mensaje que en medio de un tiempo difícil, raro, complicado que estamos viviendo, tenemos para dar como iglesia. Es un mensaje de ánimo, ¿sí? Cuando saliendo de casa nos asustan diciendo que vamos a respirar un virus que nos va a dejar tirados en el hospital, nosotros predicamos este mensaje, que hay un virus de amor, gozo, poder y salvación, que es el virus del evangelio del reino, del cual necesitamos contagiarnos y al cual necesitamos contagiar a otros. Y ese contagio no consiste en acercarse físicamente, vamos a respetar lo que nos han dicho, pero está comprobado que durante este tiempo, sin que pudiésemos salir de nuestras casas, sin que pudiésemos tener reuniones presenciales en el edificio, muchos se han seguido entregando a este evangelio, se han seguido entregando a Cristo Jesús, están conociendo su amor, están conociendo su gozo, ¿sí? Y están siendo transformados. Hay testimonios en el mismo chat que ustedes están compartiendo ahora. Hay testimonios que nos llegan por privado de personas a las cuales no las conocemos todavía, pero nos dicen, conocí el amor de Cristo en este tiempo. Ese es el virus del que somos responsables de transmitir en este tiempo. Espero que este resumen de lo que hemos visto en los últimos mensajes te aliente otra vez, te desafíe de nuevo a ser parte de esa nueva nación con un nuevo virus para contagiar, que no tiene temor al sistema, no tiene temor al infierno, sino que solamente vive por pasión de amor por Cristo Jesús. Quisiera invitarte a que oremos juntos ahora y que podamos repetir juntos esta oración. Va a aparecer allí en la pantalla para que podamos decirlo todos juntos, y te pido que lo digas, pido que lo leas allí en tu casa, y si podés ponete de pie, y si podés oralo a gritos, ¿sí? Pero que esta nueva pandemia, que es pandemia del reino de Dios, llene tu vida y llene tu hogar también. Vamos a orar juntos así. Decirle al Señor, quiero vivir la pasión que tenían tus hijos de la primera iglesia. Te entrego mi temor, mi vergüenza, mi pasividad, para que las transformes en denuedo para predicar, en fe para sanar, en poder para liberar. Hoy te entrego lo que solo a ti te corresponde, la gloria. Tuyo es el poder, tuyo es el honor. Eres Rey y Señor de mi vida. Amén. Amén.
Amén. Que el Señor te bendiga cumpliendo la parte que te toca de esta oración. Es decir, entregándote a Él, consagrándote a Él, apasionándote por Él, buscándole cada día en tiempos de intimidad, pero tiempos también de familia, seguir creciendo juntos, madurando en el Evangelio para que el mundo comience a ser lleno de una nueva pandemia, una pandemia de salvación.